Primera carta a Timoteo. Primero vamos a leer la introducción y luego vamos a leer los dos versículos. Primera de Timoteo, junto con Segunda de Timoteo y Tito, pertenecen al grupo de los estudios de Pablo conocidos como las epístolas pastorales. Se le llama así porque estaban dirigidas a dos de los amados hijos de Pablo en la fe, Timoteo y Tito, que tenían tareas pastorales. Timoteo estaba a cargo de la iglesia de Efesio y Tito de los creyentes de la isla de Creta. Juntos con Filemón fueron las únicas cartas de Pablo dirigidas a personas, directamente a alguna persona. La fecha y de donde se escribe. Luego de su liberación del primer encarcelamiento, Pablo lleva a Roma. Esto en Hechos no figura, pero en el estudio de las cartas y lo que se ve, cuando llega a Roma, en su primera, no tienen suficientes cargos como para apresarlo y por lo que se ve le sueltan, ¿verdad? Y es por lo que dicen que llega a España. Y España no a la península, sino a la parte de España, donde todavía la parte de arriba de Italia era española. Luego de su liberación del primer encarcelamiento, Pablo volvió a visitar algunas de las iglesias principales en las que había servido, entre ellas Efeso. Entonces fue a Macedonia, dejando a Timoteo para que tratara algunos problemas en la iglesia de Efeso. Desde Macedonia, Pablo escribió esta carta, dando a Timoteo instrucciones adicionales que le ayudaran a llegar a cabo su misión. Por este mismo tiempo le escribió a Tito, que estaban desarrollando su ministerio en la isla de Creta. Al ser arrestado otra vez debido a la persecución desatada por Nerón, Pablo escribió su última carta, segunda de Timoteo, mientras estaba en la cárcel esperando la ejecución. Entonces, esta todavía no estaba preso, ¿verdad? De su segunda y estaba escribiéndole desde Macedonia. Primero y segundo versículo del primer capítulo. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Timoteo era el favorito de Pablo, su hijo espiritual, el reflejo más genuino del apóstol. Esta carta a Timoteo, al igual que la segunda, es ante todo una carta de un hombre en el ministerio a otro, del amado mentor a su más querido discípulo. Por lo tanto, la debemos comprender primero desde el punto de vista de lo que estaba ocurriendo en la vida de Pablo y de Timoteo, y de la situación en Efeso. Solo entonces podemos aplicar sus verdades a nuestra propia época. Pablo es sin duda un nombre conocido para un hombre conocido para cualquier estudiante del Nuevo Testamento. Su nombre significa pequeño y pudiera indicar que fue pequeño desde su nacimiento. Fue único en la historia de la redención, responsable de la difusión inicial del mensaje del Evangelio por todo el mundo gentil. Pudiéramos traducir apóstolos como enviado o embajador, algunos que van a una misión llevando las credenciales del que lo envió. Un apóstol en el Nuevo Testamento era un enviado a llevar el Evangelio a los pecadores. Los apóstoles de Cristo fueron testigos de sus palabras, de sus hechos y en especial de su resurrección. Pablo podía ser contado entre ellos, ya que se encontró con el Cristo resucitado en el camino a Damasco y en otras 3 ocasiones. Pudiera parecer innecesario que Pablo subrayara su autoridad apostólica a Timoteo, quien de seguro no se la cuestionaba. Sin embargo, Timoteo afrontaba una situación difícil en Efeso y necesitaba todo el peso de la autoridad apostólica de Pablo respaldándolo. Esta carta, al ser leída y hecha cumplir en la iglesia, fortalecería la mano de Timoteo. Las órdenes de Pablo venían de Dios, nuestro Salvador, y Jesucristo, nuestra esperanza. El nombre Timoteo significa el que honra a Dios.
Le pusieron el nombre su madre y su abuela Eunice y Loira, que sin duda eran devotas judías antes de que fueran creyentes en el Señor Jesucristo. Le enseñaron a Timoteo las escrituras desde niño. Timoteo era el discípulo amigo, colaborador y querido hijo espiritual de Pablo. La frase verdadero hijo en la fe da una idea del carácter de Timoteo. Pablo pone a Timoteo como ejemplo de lo que es un verdadero hijo en la fe. Se comprueba así su autenticidad y se llama a la iglesia de Efeso a que siga su ejemplo. Gracia y paz es el conocido saludo paulino, que aparece en todas sus epístolas. Solo aquí, en y en 2 de Timoteo 1:2, añade misericordia. Timoteo necesitaba las tres para afrontar la situación en Efeso. Una vez más, Pablo relaciona a Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, subrayando así la deidad de Cristo y su igualdad con el Padre. Como se ha observado, parte de la herejía en Efeso incluía un rechazo de la deidad de Cristo. En estos dos breves y al parecer superficiales versículos, Pablo muestra su pasión por la iglesia de Efeso, una pasión que se avivó durante sus 3 años de ministración allí, para ayudar a Timoteo a combatir la herejía que estaba amenazando la iglesia. Para ayudar a Timoteo a combatir la herejía que estaba amenazando a la iglesia, lanzó todo el peso de su autoridad apostólica sobre él. También le pide a Dios que derrame sobre Timoteo, su verdadero hijo en la fe, la gracia, misericordia y paz que necesita para afrontar la situación. Estos versículos, por tanto, sirven de apropiada introducción a esta importante carta. Hoy más cortito de lo normal, pero no hay problema porque tenemos tema suficiente como para avanzar 2 y 4 horas. Voy a colgar, perdón, los comentarios y comenzamos. Wow, quien está en el ministerio, hay dos tipos de personas. Los que creen y simplemente disfrutan de su fe y de su salvación, y los que creen y de alguna forma han entendido que ahora son llamados y que están para colaborar. Al principio, y a mí me pasó y aún me pasa a veces, ¿no? Me sigue pasando, ¿no? Uno lo sabe, ¿no? Primero porque después de haber estado involucrado en un montón de religiones donde te mandan a hacer un montón de obras humanas que no tienen que ver con Dios, pues cuando realmente ves el carácter de Dios y ves la salvación tan grande y que no participamos para nada y que Él es el que nos introduce en su cuerpo y de alguna forma viene con nosotros la carne. Y cuando uno se da cuenta de todo esto, lo que uno quiere es que la carne no actúe. Claro, viene la duda y dice, pero ¿cómo voy a hacer las cosas? Es que las hace Él, es que soy una marioneta. Al principio pasa esto, porque a mí me pasó. Pero poco a poco lo que va pasando es que tú ves que hay una naturalidad, hay unas ganas de hacer algo que te lleva directamente al Evangelio y que la carne es sujeta por el Espíritu, pero que otras veces, de alguna forma, el Espíritu permite que la carne salga y te pone barreras y estorbos que te hacen ver, ¿verdad?, la naturaleza de tu carne, para que no te creas que lo que está pasando, ¿verdad?, es porque tú eres muy bueno y muy listo, sino simplemente porque el Espíritu Santo está trabajando contigo en la función del Evangelio. No para ti, no para ser, oh, yo soy el mejor, yo he hecho yo. No, esto todo tiene que ver con Cristo, porque nosotros somos polvo. Amén. Esto es un poco lo que le pasaba a Pablo con el aguijón y todo este marañao que hay mucho que hablan por ahí. Simplemente Pablo, con toda la capacidad en el Espíritu Santo, para que se diera cuenta de que no se trataba de él, sino del Espíritu, de alguna forma Dios le dejó ese aguijón que le molestaba. ¿Para qué? Para que se bastara con su gracia y se diera cuenta de que en su debilidad se fortalecía, porque se daba cuenta de que no era él, era el Espíritu quien estaba trabajando. Entonces, digo, en este segundo, las personas que en un momento dado escuchan el llamado y desean, yo al principio le dije al Señor, Señor, yo no pienso hacer absolutamente nada, digo, cuando ya me di cuenta,
de donde estaba y la situación y de ese peligro de la carne, yo le dije, Señor, no voy a hacer nada hasta que tú no me lo digas bien y sea muy claro, porque la carne es muy sutil y me engaña y yo no quiero hacer nada por mi carne. Yo no quiero obras de inmundicia. Entonces la gente me decía, "Ah, José Luis, estás mal, ¿eh? Te están engañando, algo está pasando, porque el Evangelio", y me decían el típico versículo de la fe, sin obra está muerta y tal. Digo, mira, decidme lo que queráis, pero yo sé dónde estoy y Dios va a hacer de alguna forma. De, de tener ese temor o tener ese bloqueo de no querer hacer nada, por no querer hacerlo por la carne, empecé a un estado de querer hacer. Claro, pero yo digo, Señor, pensaba, digo, me has salvado para estar aquí y no hacer nada, no voy a participar en tu evangelio, vale, estoy salvo, sé que no he hecho nada, sé que no me lo merezco, sé que tú todo lo has hecho, sé que, pero no voy a hacer nada, no voy a participar y empecé a tener un anhelo muy grande por participar en la obra de Cristo. Y sin darme cuenta, porque yo le decía, Señor, abre puertas. Yo no sabía cómo iba a abrir puertas, y qué era eso de abrir puertas, y ¿verdad? Y aún, yo creo que lo estaba diciendo en la carne, y la carne no sabía lo que estaba diciendo, porque la carne es contra el espíritu, pero a veces la carne se quiere gloriar y tal, y hace oraciones que son en contra de ella. Y yo me encontré que de repente estaba predicando, aprendiendo, desarrollando, conociendo personas y estando en una situación que en 2 años, wow, si yo tuviera que, yo a veces lo digo, ¿no? Me da vergüenza ver los primeros vídeos del TikTok que están por ahí. Me da vergüenza porque era pasión y era otra cosa y yo qué sé, y se mezclaba con todo, pero ahí Dios utilizó. Y de alguna forma Él me metió y fue, y el meterme me daba cuenta de lo que era yo, de lo que era Él, y ahí ha trabajado conmigo tremendamente. Y no es que haya trabajado conmigo, lo que ha hecho es que me ha parado, ¿verdad?, en mi forma, en mi carne, y le he dejado, y le dejo que Él haga y desarrolle todo lo que quiere. Y ahí estamos continuando. Esta carta es de una persona, Pablo, que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Parece como que Pablo es un superhéroe, y sí lo es, en parte, ¿no? En el Evangelio es un superhéroe, ¿no? Es un superhombre, no. Es un hombre usado por el superhéroe. Es un hombre usado por el Espíritu Santo. Es un hombre que de alguna forma, y le costó sufrimiento, y le costó, porque ya lo vemos, él no quería jactarse, y al final dice, me he jactado por vuestra culpa, por querer defenderos y por querer, ¿verdad?, de que no, esos falsos que me están acusando no se estorben, me he jactado, pero él se jactó en el sentido de dice, mira, todo lo que el sufrimiento que me está llevando todo esto no es sencillo. Esto no es, me ha tocado la lotería y vivo sin nada, ¿no? Entonces, este hombre no es un hombre especial, es simplemente un hombre que se dejó guiar en el propósito del Espíritu Santo. Mi oración constante es, Señor, yo no voy a ser como Pablo, por supuesto, pero yo quiero ser usado por ti. Y que el Espíritu Santo lo haga y que la gente cuando lo vea, claro, porque este es el error, la gente le dice, wow, el Pablo, pero en realidad no es wow el Pablo, es wow Dios, wow el Espíritu Santo, wow Jesucristo. Y cuando uno se da cuenta, cuando ve en la vida de Pablo y ve cómo Pablo, ya no vas a Pablo, ya cuando ya estás, es Cristo, es uno más, claro, y le vamos a estar con él, le vamos a poder ver en la eternidad. Va a estar con nosotros, ¿verdad? Y es uno como nosotros. No es un jefe allí que haya que... no, porque el jefe es Él, Jesucristo. El jefe es Dios. Entonces, Pablo, ya le conocemos, tiene un discípulo, Timoteo. Parece como que, bueno, todos tenemos discípulos, pero también tenemos, ¿verdad?, personas que nos dirigen. ¿Quién dirigía a Pablo? Bueno, Jesucristo, ¿verdad? Directamente a él se le presentó 3 veces después de lo de Damasco. Y en esas 3 veces, por lo que sea, le reveló, le impactó, le cambió, le transformó, de forma que le importaba
2 narices, o 3, o 4, o 15 narices, lo que él había sido anteriormente, y ahora dices, mi vida es Cristo. Eso se lo transmite a Timoteo. Mira, uno parece como que es mucho mejor el discipulador que el discípulo. Yo siempre he dicho que yo siempre deseo ser un buen discípulo, más que un buen discipulador, porque no es sencillo ser discípulo, porque el discipulador tampoco es muy complicado ser discipulador, porque el discipulador se tiene que dejar guiar por el Espíritu Santo y a veces el corazón y todo esto estorba y hace pero el Espíritu Santo hace el trabajo. Y a veces hay que exhortar y a veces hay que decir no, por aquí no, y a veces, y la gente no lo entiende. Otras veces no es el Espíritu Santo, es tu propia carne y entonces produces mucho daño y tampoco la gente lo entiende, que son carnales, o sea que tenemos un corazón y una mente y que no estamos todavía glorificados, que no somos Jesucristo, que no somos perfectos, que tenemos nuestros fallos, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué es mejor ser? ¿Discipulador o discípulo? Pues yo digo, yo prefiero el puesto de discípulo. Claro que es duro, porque tengo que enfrentar mi carne a lo que me está diciendo otra persona, porque esto es el problema del discípulo. El discípulo escucha y sería fácil, ¿verdad? Decir, bueno, qué bien, yo simplemente tengo que hacer lo que el otro me diga. Sí, pero es que tu carne está en contra y se pone en contra. Y de repente, ¿verdad? Lo que te está diciendo el discipulador para ayudarte a crecer, ¡buah! Dices, ¿usted qué está diciendo? Pero usted, ¡guau! Me quiere manipular. Y empieza el corazón y la mente a trabajar sus artimañas para que te pongas en contra. La idea es, cuanto más lejos estés de tu discipulador, mejor para el enemigo, o mejor para, ¿verdad? Satanás, porque de alguna forma pues te aleja y te pone cerca de él. Ya no escuchas a tu discipulador, ahora escuchas lo que dice Satanás. Es lo que le pasó a Adán y a Eva. De estar escuchando la voz de Dios, pasaron a escuchar la voz de Satanás. Diferencia, ¿no? Hay una diferencia. Y ellos, claro, dice, ¿y cómo que era la voz de Satanás? No, ellos no entendían que era la voz de Satanás. Pensaban que era la voz de una serpiente. Porque si hubieran sabido que era la voz de Satanás, a lo mejor no le hubiera hecho ni caso. Pero es que Satanás no viene siempre con mentiras, y viene disfrazado, y viene como ángel de luz, y viene como pensamientos, viene como si fuese una idea tuya. Y lo que estás escuchando, que crees que es una idea tuya, es una idea suya, del mundo, del maligno. Entonces, Pablo, la autoridad, el discipulador, se acerca al discípulo. ¿Ok? Bueno, tenemos que ver las dos posiciones en este estudio. Tenemos que ver la posición de Pablo en la que está trabajando para advertir a Timoteo y ayudarle en el problema en el que está teniendo, que el problema es el de siempre. Es en el de Juan, en el de Pedro, todo el que hemos estado viendo constantemente es el de siempre. Los falsos maestros, las herejías. Qué bien estaríamos de verdad si no tuviéramos todos esos enemigos. Pero es que estamos en un entorno totalmente, ¿verdad?, de mucha hostilidad. No estamos todavía en el milenio, aunque muchos son mileniales, ¿no? Entonces, lo vamos a estar viendo en esta carta. Yo tengo algunas notitas aquí para hoy trabajar, ¿no? Dice, ¿cuál es la autoridad nuestra? Porque aquí vemos que la autoridad de Pablo era una autoridad porque había escuchado a Jesucristo. La autoridad de Pablo es que Pablo era un apóstol directo de Jesucristo. Hoy en día nadie puede decir eso. Hoy en día nadie, no creáis eso de ser apóstol, que se nombran apóstoles y van que parecen los jeques y los llevan en limosinas y los casi los adoran. No, no. Hoy en día apóstoles hay, enviados, sí, pero apóstoles directos de Jesucristo, con la autoridad, es decir, aquí
Este está directamente, el que está por encima, su discipulador es Jesucristo. ¿Okay? A partir de él, todos los de abajo ya no hay ninguno como él. Entonces, digo, hoy en día no tenemos esa autoridad. O sea, tú no puedes ir a un discípulo tuyo y decir, oye, es que yo soy tu pastor. Es que yo soy tu apóstol, es que yo soy el ministro, es que yo... No puedes porque tú no tienes esa autoridad. Hoy no tenemos esa autoridad. Hoy la autoridad que tenemos, que es la que nos da la autoridad a todos los que estamos discipulando, es la palabra. Tú no vayas con tu cargo, tú no vayas con... Es que yo fui nombrado directamente de Jesucristo porque se me apareció. No, no, perdona. No, no lo creemos, aunque sea así. Y además lo dice la palabra. Entonces, ahora, nuestra autoridad es que si yo voy a decirle a alguien y voy a soltarlo, no voy porque yo soy el jefe, yo soy... No, voy porque la palabra de alguna forma está trayendo la dirección y yo tengo la responsabilidad de acercarme de una forma, ¿verdad? Suave, amistosa, en amor, no para ir, regañar, corregir, pero ¿quién te crees que eres? A mí me han exhortado de esa forma. Y es muy duro, ¿eh? Y marca mucho, porque te rompe la estima. Parece como que eres. ¿Y él qué es? Entonces, sí, tenemos la autoridad de la palabra. No tu autoridad, sino la autoridad de la palabra. Bajo la autoridad de la palabra, podemos acercarnos a las personas. Esta es la autoridad de la palabra. Mira lo que dice la palabra. ¡Ey! La palabra está diciendo esto es la razón. Y sobre todo en conceptos de herejías o en conceptos de interpretaciones o en conceptos, ¿verdad? Que es el problema, el mayor conflicto que tenemos hoy en día. Es que mm, han interpretado la palabra como quieren, para su antojo, y eso está trayendo muchos problemas, está trayendo divisiones, está trayendo pecados que no podemos quitar, ¿verdad? Porque ay, no, es que soy pecador y no puedo hacer otra cosa nada más que pecar. Pero no te preocupes, tú peca y luego arrepiéntete. Todo esto son herejías. Son cosas que el enemigo está colocando para traer un desastre, un desorden. Y en ese desorden ahí, a ver qué puedo hacer y a ver si puedo evitar, ¿verdad? Que alguno llegue a la salvación o que los que han llegado a la salvación no me estorben más y me quiten más esclavos, que tengo muchos. Bendiciones. Entonces, la palabra, ¿ok? Es nuestra autoridad. Pablo sí. Pablo tenía la autoridad, era apóstol. Pedro era autoridad, apóstol. Mateo tenía autoridad, era apóstol, ¿verdad? Y los 12 apóstoles. O los 11 y Pablo, ¿ok? Pero nosotros, nuestra autoridad es la palabra. No hay categorías, hay dones. Y esos dones son del Espíritu Santo, no son míos. Si yo soy pastor, no es porque sea más bueno, más listo, más sabio. Es porque el Espíritu Santo ha puesto en mí los dones para poder ser pastor y ejerzo. Y tengo la responsabilidad como pastor y no la estoy haciendo porque yo sea más hábil, más, sino porque el Espíritu Santo ha elegido eso y me ha puesto a mí en ese sentido. El otro tiene otros dones y es tan válido y tan como cualquier otro. Eso de que el pastor no, es responsable porque el pastor dirige a la palabra, tiene una responsabilidad, pero que es superior. No, para nada. Somos todos miembros del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. ¿Ok? Hay una estructura, hay un orden. ¿Ok? Contesto. Han sacado fuera el contexto. Sí, han hecho brutalidades. Entonces, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Hablando de esa autoridad que quiere poner Pablo como eso, hoy en día no podemos aplicar esa autoridad. ¿Okay? No, yo soy el apóstol, yo soy el pastor, yo soy el ministro, yo soy... No, olvídate.
La autoridad, si quieres ir con autoridad, ve con la palabra y sabiendo que la palabra te está diciendo a ti que lo hagas en amor, en respeto, con cuidado, sin dañar, ¿verdad? Suavemente. Como trataría un padre a un hijo, bueno, a veces el padre y al hijo los tratamos fatal porque somos horribles los humanos. Vale, segunda, el problema que estaba pasando, y lo vamos a estar viendo, Efeso y Timoteo, era un problema de herejía. Menos mal que esto solo pasaba en la época de Pablo. Señores, es una jungla hoy en día. Es una jungla. Entonces, fíjate que yo he estado meditando sobre esto antes de hablaros y digo, porque muchas veces como que parece que estamos intentando sacar de las iglesias a personas, ¿verdad? Porque están yendo a iglesias que conocemos que es una doctrina fatal. No, lo que tenemos que sacar de ahí es al que está diciendo la falsa doctrina. Esa gente tiene que seguir reuniéndose. De alguna forma son familias, son gente que se conoce, son gente que están juntas, que se aman, que se respetan. El problema es que el liderazgo de esas iglesias están siendo herejes. Esto es lo que estaba pasando aquí. Timoteo, Van, era un tío joven, lo vamos a ver, le deja allí Pablo, en Efeso había allí unos tiburones, había unos que decían, este me va a mandar a mí, este va a decir esto, este lo otro, y todos esos tiburones eran los que estaban haciendo todo el daño a todo esto, no solo a ellos, sino también al pobre Timoteo. ¿Ok? Entonces, yo estaba analizando eso y mira, a veces hacemos responsables a los pocos, a las pobres personas que están siendo víctimas, ¿verdad? A los ciegos que les están haciendo seguir estos ciegos, ¿no? Que son herejes, señores, son herejes. Está bien que tú no entiendas. Bueno, claro, tienes que aprender, tienes que exponerte, va a venir el Espíritu Santo, es normal, todos somos así, somos esclavos, ciegos, muertos en nuestros delitos y pecados. Otra cosa es que te conviertas en un pastor por tu propia cuenta o un ministro y que empieces a enseñar herejías porque te da la gana, porque quieres ser el jefe y el que manda. Ahí es donde está el problema. Y claro, yo sé, no sé si habrá alguno de los 28 ahora que somos ahora aquí, pero está poniéndome a ver, me da lo mismo, porque mi autoridad no es mía. Lo que estoy diciendo lo dice la palabra. Señor, mejor es que te coloques una piedra de molino al cuello. Son muy gordas, ¿eh? No sé si la habéis visto. Y te tires. No hay arreglo, ¿eh? Si haces eso vas a ahogarte. Pues es mejor eso. Que sigas haciendo lo que estás haciendo. ¿Qué autoridad tengo? La palabra. Punto. No hay más. Y no lo estoy haciendo yo con mi autoridad, ni mi celo, ni porque yo me quiera ser el mejor y tal, es porque lo dice la palabra. Y en algún momento, pues he decidido que la palabra actúe sobre mí y que haga la palabra. Punto. Entonces, bueno, nos toca, hay un trabajo gigantesco. Número uno, tenemos que ser conscientes de que no tiene que partir de nosotros el Evangelio. El Evangelio tiene que partir de la palabra. Tengo dudas, tengo que resolverlas. No estoy seguro, tengo que resolver. Antes de ponerme a enseñar, antes de ponerme a dirigir, antes tengo que resolver esas dudas. Una vez que las he resuelto, una vez que las he dicho, ¿hasta qué punto quieres ponerte en manos, ¿verdad?, del cuerpo para que el cuerpo te utilice? Estoy preparando la lección. Todavía nos quedan dos, la del sábado que viene y la otra, la última a las 7. Estoy preparando a las 7, la última, ¿no? Y lo que quiero ver es que todo lo que hemos estudiado en el curso de discipulado de Sembradores del Reino han sido 7 clases, pero en realidad son 6 fundamentos, media docena de cosas que puede hacer una diferencia completa a tu vida. Entonces yo
la ponía como si fuese una rueda, ¿verdad? Están las 6 completamente ahí en círculo, esos 6 fundamentos, pero yo vi al centro. Una rueda no puede girar si no tiene un centro, si no tiene un eje, ¿verdad? Una rueda sin un centro, eso sería, imaginaros un óvulo, ¿no? O sea, una eclipse, ¿no? Es un círculo que empieza a girar y lo que queremos es que ese círculo gire y que la velocidad cada vez sea más grande, ¿verdad? Hay por ahí vídeos de unos que están con un cochecito que le va dando vueltas y la energía que da de cada vuelta cada vez es más rápido, y llega un momento en el que casi ni se ve el cochecito, ¿no? Digo, y están entre rejas porque se escapa ese cochecito, te pega un meneo. El centro, el centro de esos 6 fundamentos, media docena de cosas, que yo no lo quiero llamar fundamentos, pero esa media docena de cosas, el centro es el fundamento. Y claro, uno puede decir, el fundamento es Cristo. Muy bien, es genial, ¿verdad? El centro, la piedra fundamental, el eje, la base, todo por lo que se sujeta y da vueltas todo, dice, es Cristo. Pero hay una gran... hay que tener en cuenta esto. Cristo no es una cabeza. Cristo es una cabeza y un cuerpo. Y Él está ahora creando ese cuerpo. Yo no sé si tú estás dentro del cuerpo o todavía estás con la palabra, de alguna forma te está amasando, te está preparando, te está depurando para que el cuerpo, Jesucristo, te escoja y te lleve el cuerpo. No lo sé, yo no sé. No sé si tú te consideras que ya estás dentro del cuerpo o todavía no tienes mucha idea. Sí distingues la cabeza, sí te gusta el evangelio, te gusta todo esto, pero ay, te incomoda el hecho de que el cuerpo tiene que ver con asociación, tiene que ver con gente, tiene que ver con, ¿verdad? El dedo no puede actuar solo, tiene que actuar con la mano no puede actuar todo, tiene que actuar con el brazo, la mano no puede hacer lo que le da la gana, tiene que hacer lo que le diga la cabeza. Entonces, cuando uno dice, estoy siguiendo a Cristo, no está siguiendo a la cabeza. Algunos siguen solo la cabeza, pero es porque no están todavía en el cuerpo. Cuando se está en el cuerpo, uno se sabe que no puede solo. Tú no tienes todos los dones. A ti Dios te ha dado los dones para que en el cuerpo desarrolles esos dones. A la mano le he dado la posibilidad de agarrar cosas. Sin la mano, ¿verdad? ¿Qué pasa? O los mancos, ay, se encuentran con que, ¿cómo agarran las cosas? Con la boca, ¿no? Pero con la boca no es para agarrar las cosas, están sucias, ¿verdad? Entonces, tú eres mano, si tú estás en el cuerpo, eres fundamental para el resto. Y eso es algo que tienes que darte cuenta, ¿ok? Ojalá esta carta de un discipulador, un maestro, a su discípulo pueda trabajar contigo, ¿vale? Todos somos discípulos, todos, porque ya hemos dicho que la autoridad de la palabra, de ahí para abajo, todos necesitamos de alguna forma el cuerpo. Lo que yo puedo hacer tiene que ser complemento con lo que puede hacer el otro. Y yo no te estoy hablando de que vengas a una iglesia para cantar, ni diezmar, ni nada por el estilo, porque, porque sabéis que no es nuestro método. De alguna forma Dios tiene el hueco, la posición, el sitio para que tú participes, ¿verdad? Que no sea solo qué bien, que soy salvo y mi Señor, que te levantes y solo pienses en Él, sino que también pienses que Él es el cuerpo. Amén. Entonces, herejía, la necesidad de fieles colaboradores. Hoy en día hay una necesidad tremenda, según está la iglesia y como está la iglesia en el mundo, hay una necesidad enorme de fieles.
colaboradores que enfrenten lo que está sucediendo. No lo vamos a enfrentar solos, los enfrentamos como Cristo, ¿verdad? Porque Él no se quedó quieto. Él llegó al templo y tiró todo y esto no es un sitio para comercializar, señores. El templo es para adorar. El templo es para orar. ¿Qué estáis haciendo? Ah. Y a los fariseos y a los otros, ¿verdad? No se cayó. A sus propios discípulos. ¿Hasta cuándo os voy a tener que soportar, hombres de poca fe? ¿Ok? Entonces, hay una gran necesidad para enfrentar esta gran herejía que está trayendo mucho desorden, ¿verdad? Hay una necesidad de fieles colaboradores. ¿Qué escribiría hoy Pablo? ¿Te imaginas? Si Pablo estuviera y escribiera a tu iglesia, o te escribiera a ti, ¿qué escribiría? ¿Crees que variaría mucho? Porque a lo mejor lo que estaba pasando en aquella época es que sigue pasando, ¿eh? Que no creían en la deidad de Cristo. O sea, eran personas infiltradas, judíos infiltrados, ¿verdad? Que decían, este Jesucristo va a ser el Mesías. Pero de ahí me meto y de alguna forma a estos los convierto otra vez al judaísmo. Claro, era la mayoría de lo que... Y otros, pues serían a lo mejor gentiles, que lo que querían era seguir haciendo de las suyas, ¿verdad? Esclavos de Satanás, astutamente introducidos en la iglesia. ¿Cuáles son los problemas que está? Yo no me pongo a mirar internet, el TikTok, la gente que está. Normalmente entro cuando veo a alguien que sigo, que conozco que está en uno de esos grupos y me digo, a ver dónde está. Y digo, ¿qué hace aquí? ¿Qué consigue estando aquí? Discutiendo estas herejías tan gordas que no tienen ni sentido. Está claro que esto no tiene nada, es como la reunión de los herejes, que están ahí viendo a ver quién es el que más fuerte hace la herejía. Si Jesucristo no el Padre, era José, que si, mira, unos líos que se montan. Digo, ¿a dónde les lleva todo eso? ¿A qué les lleva todo eso? Señor, son ciegos. Ese es el problema. Ciegos guías de ciegos que quieren convertir a otros y seguir, que sigan ciegos. ¿Por qué no puede demostrar la existencia real de Dios? Porque yo no tengo que demostrarla. La propia naturaleza la muestra. Es visible. Todos los que no creen en Dios tienen la visibilidad absoluta de la creación del mundo. Eso es, ¿por qué te voy a creer? Tú asómate, mira al cielo, las estrellas, mira las montañas, mira el mar, mira los animales, mira todo eso y ya tienes ahí a Dios. ¿Que yo te voy a demostrar? ¿Qué te voy a demostrar? ¿Qué quieres que te demuestre? Si es que, ¿ves? Esto es la hormiga diciendo que es la reina del mundo porque es la más trabajadora. Es su miniatura de cerebro contra la deidad de Dios en el mundo. ¿Para qué te voy a demostrar si no se trata de demostrar nada? Si aunque te lo demuestre, no te lo vas a creer. Aunque te lo demuestre, no te va a servir de nada, porque el problema es que no se trata de que tú trates con tu inteligencia, con tu sabiduría, con tu lógica, con la ciencia. Lo que tienes que hacer es, de alguna forma, enterarte que estás condenado, que vas a la muerte eterna y que la única forma de salirte de ahí es que no dejes a tu mente y a todas estas cosas del mundo que estorben la única oportunidad que te está dando Dios para poderte colocar en un sitio donde te puedes salvar, que es creyendo en el Evangelio. Y no por creer en el Evangelio te salvas. Te colocas en la posición en donde el Evangelio puede trabajar contigo para que te escojan, ¿no? Todos. Creer puede creer cualquiera y mañana dejar de creer. Ya lo sé que eso no es una prueba. Para ti no es una prueba. Para ti no es una prueba. Está escrito, amigo. Cuando te enfrentes, y ojalá no, oraremos por ti, ¿vale? Para que no pase, porque no queremos lanzarte ninguna maldición, pero cuando te enfrentes
al juicio de Dios, no te va a servir de nada. Es que no me demostraron. Porque ahí lo tienes, la naturaleza. Tienes la naturaleza. No, el hombre no es capaz de hacer lo que ha hecho Dios. Por mucho que el hombre quiera con su ciencia avanzar y crear, y sí, hemos hecho muchos avances, pero si lo miras en una escala, no hemos llegado ni al 1% de lo que es la naturaleza. ¿Quién ha creado todo lo demás? ¿Para qué quieres? ¿Verdad? Aplicar la lógica. Esto se trata de creer o rechazar. Decide. Tú es lo que tienes que... Si crees, estás expuesto, ahí te puede alcanzar Dios. Si rechazas, sigue. Algún día te encontrarás con que no tienes más remedio. Ahora a lo mejor eres joven, yo no sé. Bueno, no quiero desviarme. Vamos a terminar aquí hoy este trocito, ¿verdad? Vamos a entrar en esta carta de Timoteo que tiene este problema. Hay una serie de personas que están introducidas en la iglesia de Efesios, que están estorbando a Timoteo con herejías y con efectos, y que Timoteo de alguna forma está pasándolo mal, y Pablo quiere ayudarle, ¿verdad? Y nos va a ayudar a todos a ver cómo nos puede ayudar a nosotros también en ese aspecto. Todos somos en esta semana Timoteo y en la que viene. Amén. Todos somos Timoteo y vamos a aprendernos en el papel de Timoteo. Amén. Aunque no seamos pastores, porque en realidad no, es que yo no soy pastor, esta carta no es para mí. No, no. Eso yo pensé, digo, no voy a esta carta directamente porque para pastores mentira. Yo cuando la leo digo, ¿qué? ¿Esto vale para todo el mundo? Somos todos cuerpo de Cristo. Esto vale para todos. Es palabra de Dios para todos. Si no, no habría entrado en el canon bíblico. Amén. Bueno, voy a cortar aquí y le damos